Comenzamos una nueva emisión de Ondas Alfa, la frecuencia de tu ser, con Jorge Lemus Abreu. Ondas Alfa, la frecuencia de tu ser. Conduce Coco Lemus Abreu. Es un placer tenerlos nuevamente en este episodio de Ondas Alfa. Hoy en este espacio donde vamos a explorar juntos los caminos hacia nuestro bienestar emocional y mental. Hoy trataremos un tema que, aunque no lo parezca, influye muchísimo en nuestras decisiones diarias: la conformidad social, contra esa tan anhelada aceptación personal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces hacemos cosas que realmente no queremos solo por encajar? Pues de eso hablaremos en esta emisión de Ondas Alfa. Quédate con nosotros. No olviden que los programas anteriores pueden ser escuchados nuevamente si es que te los perdiste en nuestro podcast en la página web. Síguenos a través de YouTube, X y Facebook en vivo, y sobre todo deja tus comentarios. Para nosotros es muy importante conocer tu opinión. Proponnos temas. Para empezar con este tema, definamos qué es esto de la conformidad social. Es el estudio de cómo y por qué los individuos modifican sus opiniones, actitudes y comportamientos para encajar en un grupo social o comunidad. Este fenómeno ocurre muchas veces de forma inconsciente y está motivado por el deseo de evitar conflictos, ser aceptado o no ser rechazado socialmente. La definición clave es que la conformidad social es el cambio de creencias o conductas de un individuo para alinearse con las normas o expectativas del grupo al que pertenece o desea pertenecer. Esto es el concepto de la conformidad social. ¿Cómo se da este fenómeno? Bueno, se da por influencia normativa, que es el miedo al rechazo, o por la influencia informativa, que es cuando creemos que el grupo sabe más de lo que nosotros conocemos. También puede ser esta conformidad social por comisión, actuar según la presión del grupo, o por omisión, no actuar para evitar desaprobación. Además, veremos, existen algunos grados como la independencia, complacencia, conversión e interiorización según el nivel de aceptación pública y privada de esa norma que de alguna manera nosotros estamos adoptando a través de este grupo social y de la famosa conformidad social. Ahora bien, esto no nos debe de alguna manera asustar. La conformidad históricamente ha sido una herramienta social fundamental para la supervivencia y cohesión del grupo, facilitando la socialización y la integración. Ojo, entonces no debemos ver la conformidad social como un enemigo. Así es, no es un enemigo, es parte de la misma naturaleza humana, como seres sociales que somos, y gracias a ella hemos sobrevivido como especie. De algún modo, sí, en un inicio el gran conocimiento de un grupo estaba concentrado precisamente en esa sabiduría grupal, y por eso lo que hacían de alguna manera aquellos que eran los mayores o dirigían algún grupo social, pues era lo que se replicaba en los demás. Pero precisamente aquí estamos en esa conformidad que nos llamaba informativa, es decir, que nosotros considerábamos que el grupo tenía mayor información de la que nosotros poseíamos de manera individual, y que por lo tanto era necesario ajustar nuestra conducta
a lo que ellos de alguna manera como grupo determinaban. Esto, veremos, tiene sus matices, y aquí, como en todo en la vida, está precisamente el punto fino. Hay la delgada línea roja de en qué punto es un aspecto que es necesario para el desarrollo de la humanidad y en qué punto esa conformidad social atenta de alguna manera contra nuestra individualidad. Sin embargo, como les decía, pues esa delgada línea roja nos presenta riesgos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues puede llevarnos a aceptar ideas o comportamientos contrarios a nuestra propia percepción racional, incluso cuando tenemos nosotros capacidad o conocimientos necesarios para juzgar por nosotros mismos, pero aceptamos esos conceptos que nos vienen o esa información que nos llega de fuera del grupo debido a la presión social o en su caso a lo que llamamos presión afectiva, que es la que usualmente encontramos en el contexto familiar. La presión social, bueno, pues con todos aquellos que no están dentro de nuestro núcleo familiar, y normalmente la presión afectiva que se genera dentro del grupo familiar, que es otro grupo social, el grupo social de alguna manera primario. Y para ejemplificar este tema de la conformidad social, resulta que en 1951 se realizó un experimento por un investigador llamado Solomon Asch. Solomon Asch planteó de alguna manera un experimento a través del cual una persona era ingresada en una habitación en donde había otros individuos, a los cuales no conocía, y otra persona empezaba de alguna manera a hacer cuestionamientos con respecto a los tamaños de unas líneas que estaban trazadas en un pizarrón. Y resultaba que esa persona que ingresaba en el grupo no estaba informada, como todos los demás que participaban en el experimento, que tenían que dar respuestas incorrectas. Entonces, este individuo que no tenía esa información, pues a simple vista captaba que el tamaño de las líneas era o diferente o igual. Es decir, eran dos líneas paralelas, una más larga y otra más corta, o dos líneas paralelas del mismo tamaño exactamente. Y conforme se iba presentando la imagen, pues él tenía que decir si la línea eran iguales o si eran diferentes. Entonces él a simple vista pues captaba que las líneas eran diferentes cuando una era más larga y la otra era más corta, y manifestaba así su opinión. Sin embargo, todos los demás en el grupo opinaban lo contrario, decían que las líneas eran iguales. Y viceversa, en el caso de cuando se presentaban las líneas paralelas de igual tamaño, en donde aquellos que participaban en el experimento decían que eran diferentes y él pues las percibía de alguna manera como iguales. Al cabo de 2 o 3 respuestas en donde esta persona estaba fuera de lo que de alguna manera percibía, entrecomillado, el grupo, pues fue ajustando sus respuestas a lo que decían los demás en el grupo que era correcto. Es decir, empezó a dudar de su propia percepción, y a esto es precisamente a lo que se refiere este fenómeno de la conformidad social, en donde nosotros buscamos, como animales sociales que somos, vernos incorporados y no rechazados por el grupo, y eso nos lleva en muchas de las ocasiones precisamente a tratar de alguna manera de desviar o torcer lo que nosotros estamos percibiendo o incluso lo que nosotros sabemos y conocemos con tal de estar siendo aceptado. Y este tipo de comportamientos los tienden a adoptar además personas que se encuentran expuestas a riesgos o peligros, como es en el caso de aquellos que se encuentran privados de su libertad, que son presos, los miembros de grupos delincuenciales o incluso los soldados, por poner casos extremos, pues en todos ellos la dependencia del grupo es vital para su sobrevivencia.
y esto facilita que se adopten conductas contrarias a sus códigos normativos individuales o incluso a los sociales, como en el caso que poníamos de los delincuentes, en donde pues me veo obligado a lo mejor por mi desarrollo, mi medio ambiente, mi grupo socioeconómico, a participar de alguna manera en actividades que no son aquellas que van con mi código normativo, es decir, aquella educación que recibí en casa e incluso la educación que pudiera estar recibiendo del contexto social. Sin embargo, pues como soy parte del grupo, no puedo, a menos que quiera exponerme y de alguna manera sufrir alguna represalia, pues ir en contra de lo que ellos de alguna manera determinan como aceptable o incluso como una conducta de la cual se sientan orgullosos o recompensados, ¿no? Y esto lo podemos ver en muchas historias que hoy día circulan en los medios, precisamente de aquellas personas que se han visto obligadas a participar en grupos delincuenciales en donde pues han tenido estos individuos que de alguna manera cambiar su forma de pensar y de actuar con tal de no verse expuestos pues a represalias por parte del grupo, que no son únicamente el ser expulsados, sino en muchas ocasiones correr riesgo su propia vida, su integridad física. Y precisamente ahí está un ejemplo bastante grotesco, si quieren verlo así, de lo que implica este tema de la conformidad social. Claro está que la conformidad social se da de manera sutil o de manera extrema, como estos casos. Y es precisamente la parte sutil en donde nosotros tenemos que poner atención. La conformidad social influye en decisiones que pueden afectar tu bienestar personal, principalmente porque el deseo o la necesidad de pertenecer y ser aceptado puede llevarte a modificar tus opiniones, actitudes, comportamientos, incluso en contra de tus propios intereses, valores o de tu salud o integridad, bienestar personal. Esto, además, puede generar ansiedad, estrés y pérdida de autenticidad, o lo que podríamos también llamar despersonalización. Es decir, como me veo obligado a actuar de una forma que no corresponde necesariamente con lo que yo deseo o incluso con lo que yo creo es importante para mí o incluso aquello que es saludable para mí, pues entonces me veo sujeto a la ansiedad y el estrés porque estoy en este conflicto interno. Sé que aquello que estoy haciendo o decidiendo no es precisamente lo mejor para mí. Sin embargo, estoy entre esta decisión de qué es más importante, ser aceptado, pertenecer al grupo o en su caso respetar mi individualidad y obviamente mantenerme dentro de la autenticidad. A veces, aunque tengas la capacidad para juzgar por ti mismo, puedes seguir la opinión del grupo debido a la presión social o el vínculo afectivo con sus miembros, lo que puede llevar a decisiones poco saludables o perjudiciales para ti. La presión social puede hacer que cambies tu comportamiento para ajustarte a normas explícitas o implícitas, incluso si estas no son las mejores para tu salud física, emocional o mental, por miedo a represalias o al aislamiento, que obviamente, siendo nosotros seres sociales, el tema del aislamiento también genera este esquema del estrés, la ansiedad, la depresión en otros extremos. ¿Por qué? Porque al final para nosotros es importante pertenecer al grupo. La conformidad puede limitar tu autonomía y libertad individual, haciendo que aceptes modelos o conductas que no te benefician, afectando tu autoestima y bienestar emocional. Sin embargo, la conformidad puede aumentar tu bienestar
si el grupo promueve hábitos positivos. El riesgo está en conformarse con normas que pueden ser dañinas o contradictorias con tu bienestar personal. Pongamos un ejemplo. En el caso de los jóvenes, que normalmente son los que se encuentran sujetos de manera cotidiana a este tema de la conformidad social, sobre todo porque están en este proceso de individualización, es decir, de separarme yo como individuo del núcleo familiar y decir soy una persona distinta de mis padres y de mis hermanos, por supuesto. Y en ese proceso de individualización, pues llegamos a esta perspectiva en la cual muchas veces pues tratamos de pertenecer al grupo social. El caso sería el de aquellos jóvenes que de alguna manera pues ven en el tabaco, por ejemplo, o el día de hoy en la marihuana, que se ha convertido de alguna forma en uno de los los consumos recreativos autorizados en algunos países de acuerdo con sus legislaciones, y en donde la presión de pertenecer al grupo a veces lleva a los chicos a decidir por el consumo del tabaco o en su caso de la marihuana, aún sabiendo las consecuencias negativas que esto les puede traer. En ocasiones, ellos, los jóvenes que están sujetos a esa presión social de pertenecer, pues usualmente se ven confrontados con el grupo, y si no tienen la fortaleza suficiente de reconocer lo primordial que es el mantenerse saludables, pues entonces seguramente realizarán el consumo del cigarro, por decir una de las tantas sustancias que hoy están consumiendo nuestros jóvenes. Decíamos también la marihuana, y lo mismo ocurre a veces con el tema del alcohol. Todas estas, hoy día, las famosas drogas blandas. Sin embargo, las consecuencias a la salud de todas ellas están perfectamente documentadas. Sin embargo, en ocasiones, el pertenecer al grupo implica el adherirse a este tipo de conductas que muchas veces no son saludables. Y aquí nos encontramos en ese ejemplo de la conformidad social. Sin embargo, les invito para que se queden en el siguiente bloque, porque vamos a estar tratando temas un poquito más profundos en cuanto a la conformidad social y de mayor riesgo, y además que son mediáticos. Los hemos conocido a través de los medios, pero los vamos a analizar a detalle desde una perspectiva obviamente profesional, psicoterapéutica, para que nosotros tengamos las herramientas que necesitemos para poder hacer frente a este tema de la conformidad social y le demos un sí a nuestra aceptación personal. Continuamos después de un corte.